Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego. ¿Todo bien? Siempre puntual. Me alegra, lo felicito. Bueno, vamos a comenzar pues con la temática de hoy. Sí, antes les quería compartir que al grupo de padres de ustedes les estaré mandando lo que es un pequeño enlace. Es una actividad para que me la puedan realizar, es en Classroom. Entonces, había iniciado con un curso, con un octavo, me faltan con los demás. En el caso de ustedes, todavía me falta. Entonces, voy a mandar lo que es la actividad para que la desarrollen. Entre hoy y mañana la voy a mandar. Y ustedes, pues tranquilamente en su casa, es totalmente en línea. Termina la actividad y le dan clic en enviar y automáticamente, pues así ustedes lo realizan. Bueno, como necesitamos avanzar, ya el tiempo está pues bastante premiante. Ya hemos visto bastante ya, por ejemplo, cómo se dio el proceso cómo concibió Colón establecer lo que es su viaje, el papel que tuvo Luis de Santángel como una persona que prácticamente fue la que hizo posible lo que es el viaje a los viajes de exploración. Él financió con 1.140.000 meradevíes, que un meradevíe pues equivale a 16 euros. Eso lo multipliquen por eso y eso. Entonces, em, luego de eso, pues las exploraciones las vimos y ahorita estamos ya precisamente en el proceso. Recordemos que una vez que se dan ya lo que son los viajes de exploración y cuando tanto Cristóbal Colón como los demás exploradores comienzan a encontrar lo que son estos territorios, específicamente de América, el proceso que le sigue es el proceso de conquista. Recordemos que la conquista tuvo varias etapas o varias fases. Tuvo una serie de procesos. En el caso de nosotros, pues de América, se caracterizó porque primero tuvo que tener una etapa militar. Recordemos que para que se puedan establecer en nuevos territorios, lo que son nuevos asentamientos, y si estos territorios están poblados por lo que son nativos aborígenes, lo que se hace es, en primer lugar, para asegurar la estabilidad y la permanencia de lo que son estas nuevas poblaciones, se tiene que implementar lo que es una política, o ya sea de esclavización o de exterminio de lo que son estas poblaciones. Lo que hicieron los españoles es que cuando hablamos de la conquista, hablamos de un proceso violento. Fue una etapa, fue prácticamente lo que fue la segunda etapa. La primera etapa consiguió pues en la exploración, los encuentros. Y ya la segunda etapa consistió en establecer lo que es un proceso de conquista militar. La conquista militar fue necesaria para los españoles porque esa era la única garantía de garantizar su seguridad en la zona, que es bastante irónico porque los ocupantes son ellos. O sea, ellos están ocupando una zona prácticamente que es una zona que ya ha sido habitada por muchos siglos por lo que son las poblaciones nativas. Entonces, la cuestión militar fue básica para ellos durante ese momento. Y se maneja de que duró entre 80 a 90 años lograr pacificar lo que fueron los nuevos territorios. Vean cómo ha ido evolucionando lo que es este proceso. Es bastante peculiar, llama bastante la atención porque realmente pues que les llevó bastante tiempo poder establecer pues, zonas seguras. Y durante todo este periodo, durante todos estos 80 años que les llevó lo que fue la conquista militar, fue donde se dio prácticamente la mayor cantidad de muertes, sumado con la cantidad de enfermedades que transmitieron a los aborígenes. Entonces, más adelante vamos a ver el impacto demográfico, cómo fue que vino
a devastar lo que fue inmensidad de zonas. Vamos a ver. Tal vez nos ayuda Jesslyn leyendo este parrafito, por favor. La conquista puede ser definida como un proceso. Lo que toco. Hoy sí ya. ¿Lo puede ver? Sí, hoy sí. La conquista puede ser definida como un proceso de sometimiento de una cultura por otra, con el fin de aprovecharse de sus recursos. La conquista de América implicó tres momentos: el militar, el económico y el ideológico espiritual. La conquista militar de América tomó a España aproximadamente 80 años desde el momento del encuentro. Algunas áreas que no fueron de mayor interés por la carencia de metales preciosos o el carácter agredido de los nativos, permanecieron como unas zonas inexploradas. La conquista militar y la colonización en Honduras ha sido caracterizada como larga, difícil, anarquía y conflictiva. Muy bien, gracias, hija. Detengámonos en lo que nos dice este pequeño párrafo y analicémoslo. En primer lugar, aquí nos define cómo fue el proceso de conquista militar. Fue un proceso bastante largo, estamos hablando de más de 80 años, casi un siglo. Todo este tiempo les llevó a los españoles lograr estabilizar la zona, por decirlo así, entre comillas, porque los desestabilizadores fueron ellos, porque desde el momento que llegaron a una zona que ya ha sido habitada por miles de años por estas poblaciones, ellos llegan como ocupantes, es una ocupación. Cuando hablamos de una ocupación, estamos hablando que es cuando viene una sociedad y ocupa una determinada zona o territorio que no le pertenece. Entonces, después de que se dan los viajes de exploración, esta fue la segunda etapa, es la militar. Es decir, que muchas zonas tenían que ser pues limpiadas, entre comillas. Cuando hablamos de limpieza, estamos hablando de diezmar a poblaciones enteras para de esa manera asentar lo que son las primeras comunidades. Precisamente vamos a ver en uno de los mapas, porque aquí nos hace mención de algunas cuestiones. Creo que este no sirve. Este no sirve, ¿ve? Si ustedes observan acá en el mapa, vamos a observar de que la mayor parte inicialmente, cuando el proceso estaba comenzando a consolidarse, el proceso en primer lugar cuando el proceso comenzó a consolidarse, cuando el proceso de conquista, las primeras zonas que ellos empezaron a ocupar fueron las zonas costeras. Aquí, aquí tenemos un mapa. Este mapa, vamos a ver, es de 1635. Si ustedes observan en el mapa, de 1635 a 1492, pues ha pasado cierta cantidad de tiempo, más de 100 años. Entonces, realmente que casi la mayor parte de las zonas eran zonas costeras, las que eran ocupadas. Y de esas zonas costeras partían algunos expediciones para explorar lo que era en el interior de los territorios. El problema de que
todavía no se había llegado hasta ese punto de establecer asentamientos en lo que era el interior de los territorios, porque eran zonas que no habían sido exploradas. Y es ahí donde estaban pues pernoctando lo que eran pues la mayoría de los indígenas. Por eso se maneja de que hubieron muchas zonas que no fueron pues ocupadas por los españoles, que eran zonas donde prácticamente pues ellos no podían adentrarse porque implicaba que iban pues a ser pues atacados o morir por parte de los aborígenes. Y que en cierta manera ellos estaban en su derecho de defender su territorio porque los intrusos eran los españoles. Esa es una natural forma de reaccionar ante lo que es un intruso. Cuando usted ve un ladrón en su casa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar la manera de evitar que esta persona esté o va a llamar a la policía. Ellos en ese tiempo no podían hacerlo, ellos tenían que defenderse con sus propias manos. Entonces, son cuestiones que definieron prácticamente el entramado político y social a partir de ese momento. Realmente, pues que esta parte o esta etapa en la historia fue muy sangrienta. Fue muy sangrienta porque realmente, pues que eh, se valieron de de muchos aspectos para, en primer lugar, pues diezmar a lo que eran las poblaciones. Aquí, por ejemplo, en el caso de Honduras, nos habla de que se caracterizó porque fue largo, difícil, anárquico y conflictivo. Aquí es donde salen y aparecen en escena también lo que son los héroes indígenas, los verdaderos héroes de Honduras. Aquí, cada uno de esos caciques que les he mencionado y que cada uno de ellos pues tuvo su papel en la historia. Tuvo su papel como defensores de lo que eran sus pueblos y como personas que se opusieron a lo que fue la esclavización. De ahí la otra cuestión fue la conquista militar económica. Vean lo que nos dice acá. La conquista militar y la colonización en Honduras ha sido perdón, no es esto. Esta es la parte. La conquista económica implicó la explotación del indígena y los recursos de su región. La fase espiritual se basó en la hibridación o amalgama entre las creencias espirituales de los indígenas y los principios cristianos de los conquistadores, imponiendo de esa forma elementos ideológicos y culturales, llamándose así este proceso sincretismo religioso. Quedémonos en la parte económica. La parte económica, en primer lugar, pues se definió por el hecho donde los nativos fueron explotados a mansalva. Existió un mecanismo que utilizaron los españoles que se le conocía como la encomienda y en América del Sur como la mita. La encomienda se caracterizaba porque existía la figura de un señor español encomendero y este señor tenía a su cargo una determinadas poblaciones indígenas a las cuales, entre comillas, él tenía que evangelizar, convertirlos al cristianismo. Y en su beneficio, pues los aborígenes tenían que trabajar para él. En esencia, pues esta fue prácticamente una forma de esclavitud brutal, porque los aborígenes morían trabajando, pues ellos eran obligados a trabajar en lo que eran pues las minerías, las minas, o también en lo que eran los campos de arroz, algodón, añil. Entonces, eh, cultivos también, o sea, utilizaban cualquier medio para de esa manera pues esclavizar al aborigen. Entonces, la conquista económica se caracterizó de eso. Y vemos aquí también lo que es la conquista espiritual. Hay que recordar de que las poblaciones nativas, ellos ya tenían sus propios compendios o sus propias creencias. Recordemos de que su desarrollo fue independiente a lo que fue pues las sociedades europeas. Por consiguiente, ellos no conocían de lo que era la religión o lo que era el cristianismo como tal.
ellas tenían su propia religión. Entonces, como vemos, la religión se ha caracterizado porque ha sido una herramienta vital a la hora de querer, pues, imponer o mantener lo que es dominio en una determinada zona. Y en el caso de América, fue un instrumento clave. Entonces, lo que hicieron los españoles, que se valieron de lo que fue el sincretismo. Cuando hablamos del sincretismo, estamos hablando que es un proceso donde una determinada creencia viene a complementarse con otra. Vean lo que nos dice, la fase espiritual se basó en la hibridación o amalgama entre las creencias espirituales de los indígenas y los principios cristianos de los conquistadores. Entonces, lo que hicieron los españoles es que sustituyeron sus dioses y los plantearon con otros. Lo que les decían es que eran los mismos, que tenían diferentes nombres, pero que en esencia eran los mismos. Entonces, ese fue un mecanismo. Vamos a observar un pequeño video para que pues puedan tener una idea más completa de lo que es en esencia el sincretismo religioso. ¿Logran escuchar el video No. y verlo? No lo miramos, profe. Ok, permítame. Así que tenía con diapositiva. Ahora sí ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, observemos con detenimiento lo que es este video para que después lo discutamos, ¿está bien? Yo creo que podemos hablar de sincretismo en un caso como el de la Nueva España, en que existe previamente una religión establecida con un culto y unas instituciones, un sacerdocio, unas creencias, una mitología propia, y llega una nueva religión que es traída por un grupo que conquista, que impone un orden nuevo. Entonces, de entrada, hay sincretismo cuando hay asimetría y cuando hay contacto de dos tradiciones religiosas distintas. Entonces existe una liturgia antigua, indígena, y una liturgia cristiana, que es la que trae el grupo que conquista y que impone un nuevo orden político. Al haber entonces el contacto de dos tradiciones religiosas, está el germen del sincretismo. Una de las dos se impone sobre la otra, pero existe sincretismo en la medida en que elementos, tradiciones, símbolos, prácticas de la religión antigua, en este caso claramente la religión sometida o transformada, persisten dentro de la vida religiosa de la nueva época. Entonces, el cristianismo, y esto no solo pasó en Nueva España, es en realidad la historia de la expansión del cristianismo, desde sus orígenes. Lo que ocurre es que en la Nueva España, lo conocemos bien, fue algo programático, escrito, experimentado, dialogado en escuelas. Entonces, fue un proceso muy organizado de adaptación de las tradiciones indígenas a la nueva vida y específicamente a la práctica de la religión cristiana. Había elementos compatibles en la religión indígena, estos fueron aprovechados. Había la posibilidad de establecer analogías entre creencias, relatos y prácticas de ambas religiones y se establecieron así. Estas afinidades conceptuales entre las religiones, estas analogías, tienen expresiones visibles, expresiones plásticas. Por ejemplo,
La idea de la herida sacrificial se puede expresar en la tradición indígena con una cuenta de jade, con lo que llamamos el chalchihuite. El jade también se usaba en la tradición indígena para referirse al agua como algo muy valioso, como un don de vida, como un bien sagrado. Plumas de quetzal, de gran valor, de gran estimación en la tradición indígena, que fueron utilizadas también en el ritual cristiano en la Nueva España. Así como también el juego del volador, que tiene que ver con el uso de las plumas, porque a menudo llevan un disfraz de aves. Estos personajes que van bajando de las cuerdas del volador, pues persistió, estaba en el siglo XVI en la liturgia, sirvió para asimilar las nociones mesoamericanas de los guerreros muertos en combate y la idea cristiana de los ángeles. El descenso de los ángeles a la tierra se expresó por medio del palo del volador, pero luego se quedó como un ritual que persistió hasta el siglo XIX, bueno, hasta el siglo XX. Voy a colocarlo por segunda vez. Sincretismo, en un caso como el de la Nueva España, en que existe previamente una religión establecida con un culto y unas instituciones, un sacerdocio, unas creencias, una mitología propia, y llega una nueva religión que es traída por un grupo que conquista. Ahí. Vean bien lo que nos dice. Y eso prácticamente es pues lo que en esencia define lo que es el sincretismo. Recordemos que las poblaciones nativas ya tenían definidos los que son sus propios rasgos espirituales o lo que es su cosmovisión religiosa. Tenían sus propias mitologías. Entonces, ellos ya pues tenían una concepción preestablecida. Entonces, cuando viene una cultura conquistadora e impone lo que son sus principios económicos, sociales, culturales y lo que son sus aspectos religiosos, y los trata de imponer y hacer que se acoplen a lo que son los que ya están establecidos, a eso se le conoce como lo que es sincretismo. Que impone un orden nuevo. Entonces, de entrada, hay sincretismo cuando hay asimetría. Vean lo que nos dice, cuando hay asimetría. Cuando existe asimetría es cuando él se está refiriendo que cuando existen lo que son pues coincidencias o aspectos que permiten establecer lo que es una correlación entre ambas religiones. Entonces hay una cuestión que habían muchos dioses que ellos no los tenían y que lo que hicieron los españoles que los plantearon como que eran los mismos dioses, pero les decían de que eran diferentes nombres. Obviamente que eso era mentira, pues. Pero lo hacían con la intención de hacerle creer al nativo que el nuevo Dios que iba a adorar era el mismo que estaba adorando anteriormente, porque de antemano se sabía de que si le venían y le decían al nativo de que nada de lo que había estado creyendo y por lo que había estado adorando o por muchos siglos ya no era, no iban a lograr eso. O sea, no iban a lograr de que ellos se desprendieran de lo que eran sus creencias. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue que mutaron o lo que eran o lo que hicieron fue transformar lo que son esas creencias para readecuarlas a las que ellos traían. Entonces, esa fue una estrategia. Y la estrategia era eso, era tratar de mantener el control, porque una vez que se tiene un control ideológico, espiritual de lo que es una sociedad, se tiene dominio sobre ella, se tiene dominio. Entonces, ese fue el papel que vino a hacer también lo que fue la iglesia durante el proceso de la colonización. En ese tiempo estaba presente lo que era la Santa Inquisición, hay que recordarlo. La Santa Inquisición, pues ya lo saben, fue una etapa oscura en la Edad Media, en Europa, donde
se perseguían a los que eran, entre comillas, no creyentes. Vean lo que le pasó a Galileo, por decir de que la Tierra pues no era el centro del universo y que giraba sobre su propio eje. Decían que era un hereje, que era un brujo. Recordemos que en ese tiempo fue el tiempo que la iglesia tenía un control, se le conocía como el oscurantismo, donde la ciencia no tenía cabida y solamente pues estaba regido por los estamentos doctrinarios y dogmáticos de lo que era la religión en ese tiempo. Pues bien, esa es una cuestión aparte. A lo que les quiero llegar entonces que en eso se define lo que es el sincretismo. Cuando hay pues una correlación entre lo que son dos fuerzas, una fuerza ocupadora y lo que es la fuerza local, la que está Y siendo cuando hay pues, ocupada. contacto de dos tradiciones religiosas distintas. Entonces existe una liturgia antigua, indígena, y una liturgia cristiana, que es la que trae el grupo que conquista y que impone un nuevo orden político. Al haber entonces el contacto de dos tradiciones religiosas, está el germen del sincretismo. Una de las dos se impone sobre la otra, pero existe sincretismo en la medida en que elementos, tradiciones, símbolos, prácticas de la religión antigua, en este caso claramente la religión sometida o transformada, persisten dentro de la vida religiosa de la nueva época. Entonces, ahí está. Ese es el punto más importante. Por ejemplo, en el caso de los aztecas, con los aztecas lo que hicieron fue tratar de adecuar dioses y personajes con pues personalidades que eran pues relevantes en lo que es el cristianismo. En este caso fue con la Virgen de Guadalupe. Recordemos que los aztecas tenían en su mitología lo que era pues una diosa, como una especie de madre benevolente. Y pues ellos por mucho tiempo, pues ellos le rindieron tributo. Incluso en muchas de las analogías aztecas